Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y listos para sumergirse en las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán visto por el título, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y está haciendo que todos hablemos de ello. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es realmente impactante. Sí, porque tenemos noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, saben que la magia está garantizada, ¿verdad? Y hoy, parece que esa magia nos ha traído algo completamente inesperado. Así que si son fanáticos de esta pareja, si les encanta seguir sus pasos, o si simplemente disfrutan de los giros inesperados en el mundo de la fama, este vídeo es para ustedes. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque vamos a desgranar todos los detalles, todas las especulaciones, y a ver qué podemos deducir de todo esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la asterisco campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de nuestras primicias, y serán los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas. La noticia que nos ha llegado hoy, datada del asterisco 30 de noviembre de 2025, es verdaderamente sorpresiva y tiene el potencial de redefinir las carreras de dos de las figuras más carismáticas y talentosas de la televisión turca, y que han conquistado corazones a nivel mundial. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con una fuerza inusitada cada vez que se mencionan. Durante mucho tiempo su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de una fascinación inagotable para millones de seguidores. Es imposible olvidar sus inicios, esa química innegable que trascendió la pantalla y cautivó a una audiencia global. La serie Senkalkam no solo se convirtió en un fenómeno televisivo, sino que sirvió como el escenario perfecto para el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión turca y quizás una de las más queridas a nivel internacional. Su relación, que comenzó en los sets de grabación, evolucionó de manera orgánica hasta convertirse en una historia de amor real, una narrativa que mantuvo a sus fans completamente enganchados a cada actualización, a cada fotografía compartida, a cada mención pública. Lo que hoy ha llegado a nuestros oídos y se ha diseminado rápidamente por las principales fuentes de información es que Hande y Kerem han dado un paso que sinceramente nadie esperaba. Se rumorea fuertemente y las señales son cada vez más inequívocas, sobre un proyecto conjunto que va mucho más allá de una simple colaboración artística. No estamos hablando de una nueva serie para compartir créditos, ni de una película donde vuelvan a encarnar a una pareja romántica. Estamos hablando de algo que tiene el potencial de cambiar el panorama para ambos y para sus carreras de una manera verdaderamente significativa y trascendental. La noticia, que ha sido filtrada y se está compartiendo frenéticamente en todos los rincones de Internet, apunta a que Hande Erçel y Kerem Bürsin están planeando lanzar una iniciativa empresarial conjunta. Sí, han oído bien, una empresa. Y no una cualquiera, sino una que estaría profundamente enfocada en el apasionante y competitivo mundo de la producción audiovisual. Piensen por un momento en la magnitud del talento que ambos poseen, y cómo la unión de estas fuerzas creativas podría dar lugar a algo extraordinario. Hande, con su innegable carisma, su creciente influencia en el ámbito de la moda, y su probada capacidad para conectar con las audiencias, y Kerem, con su sólida experiencia en la actuación, su visión para proyectos innovadores y su creciente interés en explorar nuevos formatos. La idea de que unan fuerzas no solo para actuar, sino para crear, para desarrollar y para producir, es absolutamente fascinante y llena de promesas. Las fuentes, aunque aún operan con un grado de cautela natural en estos casos, sugieren que esta empresa podría tener como objetivo principal el desarrollo de proyectos propios, desde series de televisión que aspiren a convertirse en éxitos globales, hasta contenido original para las cada vez más influyentes plataformas de streaming, e incluso la posibilidad de incursionar en documentales o películas independientes que aborden temáticas de interés social o artístico. La sola posibilidad de que ellos mismos tengan la potestad de elegir las historias que desean contar, los talentos que quieren impulsar y desarrollar, y la dirección creativa que anhelan imprimir a sus proyectos, es algo que ilusiona enormemente a quienes seguimos de cerca sus trayectorias. Este movimiento estratégico no solo demuestra una ambición palpable y un deseo genuino de crecimiento profesional, sino que también subraya una confianza mutua extraordinaria y una capacidad demostrada para trabajar juntos de manera efectiva en un ámbito completamente diferente al que los ha catapultado a la fama. Es, sin lugar a dudas, un paso audaz y calculado que podría catapultarlos a una nueva liga dentro de la todopoderosa industria del entretenimiento.
Se imaginan por un instante una serie, una película, o incluso un documental, producido bajo el sello de Ande Ercel y Kerem Bürsin. La expectativa generada sería, sin lugar a dudas, monumental. El asterisco control creativo que tendrían sobre sus personajes, sobre las tramas que se desarrollarían, sobre la estética visual y sonora, sería algo sin precedentes para ambos, y una oportunidad única para explorar facetas de su talento que hasta ahora han permanecido latentes. Y por supuesto para nosotros, sus fieles fans, sería una oportunidad única de verlos brillar, no solo como intérpretes, sino como arquitectos de sus propias visiones artísticas. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de esta empresa ya han comenzado a circular a un ritmo vertiginoso. Algunos sugieren que podría tratarse de una asterisco casa productora independiente, similar a las que han lanzado otras figuras prominentes del cine y la televisión. Otros, más audaces, apuntan a una posible asterisco colaboración estratégica con plataformas de streaming internacionales, buscando un alcance y una distribución aún mayores para sus producciones. Lo que sí parece estar cristalino es que el objetivo principal de este emprendimiento es obtener un asterisco mayor control sobre sus respectivas carreras, diversificar sus roles dentro de la industria, y potencialmente abrir puertas a nuevos talentos emergentes y a la producción de historias que, de otra manera, quizás nunca verían la luz. Este es un claro indicativo de que Ande y Kerem no desean estancarse, sino que buscan constantemente evolucionar, reinventarse y explorar nuevas facetas de su creatividad y su profesionalismo. La fecha proporcionada, asterisco 30 de noviembre de 2025, añade un aura de oficialidad a estas revelaciones, aunque es importante recalcar que aún no ha habido un anuncio formal y directo por parte de los propios actores o sus representantes. Sin embargo, los murmullos en la industria del entretenimiento, y en los círculos cercanos a ambos artistas, son cada vez más fuertes y persistentes, sugiriendo que los planes están ya muy avanzados y que la firma de acuerdos y la estructuración de la empresa están en etapas finales. Es muy probable que en las próximas semanas o meses tengamos un anuncio oficial que confirme esta emocionante noticia y nos brinde más detalles sobre los objetivos y el alcance de esta ambiciosa iniciativa. Naturalmente estaremos muy atentos a cualquier desarrollo y les mantendremos informados al instante. Ahora, la pregunta del millón, ¿y qué implica esto para su relación personal? Bueno, para empezar, demuestra una asterisco conexión y una confianza extraordinarias. Trabajar juntos en un proyecto empresarial de esta magnitud, que sin duda implicará largas horas, toma de decisiones complejas y probablemente momentos de estrés, requiere una comunicación excepcional, una visión compartida y una gran capacidad para la resolución de problemas. Si son capaces de navegar las complejidades de una empresa de producción audiovisual, esto podría ser un indicador muy positivo de que su relación personal está más sólida que nunca. Además, este proyecto conjunto podría representar una oportunidad maravillosa para que pasen aún más tiempo juntos, colaborando activamente en algo que les apasiona profundamente a ambos, uniendo sus talentos y visiones en un empeño común. Recordemos que Ande Ercel ha estado explorando diversos proyectos últimamente, demostrando una versatilidad que va más allá de la actuación. Su participación en campañas de moda de renombre internacional, donde ha lucido como una verdadera musa, y sus incursiones en el mundo de la filantropía, apoyando causas que le son importantes, son prueba de su multifacética personalidad. Por su parte, Kerem Bürsin ha estado igualmente activo, explorando diferentes géneros y buscando roles que desafíen su versatilidad como actor, demostrando un interés por proyectos que le permitan crecer y explorar nuevos horizontes interpretativos. Esta nueva empresa conjunta parece ser el asterisco paso lógico y natural para unificar esas ambiciones individuales y canalizar su energía creativa en una dirección común y tremendamente poderosa. Imaginen por un momento las infinitas posibilidades creativas que se abren ante nosotros. Podrían producir sus propias versiones de historias clásicas que todos amamos, dándoles un giro moderno y fresco, o quizás dar vida a guiones completamente nuevos y originales, escritos por autores emergentes o por ellos mismos. Podrían ser pioneros en la introducción de nuevas tecnologías en la producción audiovisual, explorando formatos innovadores y experiencias inmersivas para el espectador, o centrarse en historias con un fuerte mensaje social que busquen inspirar, educar y generar conciencia. La lista de proyectos potenciales es tan vasta como su imaginación, y dado el talento, la popularidad y la visión de Ande y Kerem, cualquier cosa que decidan emprender seguramente atraerá la atención mundial y generará un gran impacto. Este movimiento empresarial también podría ser un reflejo de una tendencia cada vez más marcada en la industria del entretenimiento global,
la de los actores y las celebridades que están asumiendo un mayor control sobre sus propias carreras, no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. La democratización de la creación de contenido, facilitada por el auge de las plataformas digitales y las herramientas de producción cada vez más accesibles, ha empoderado a muchos artistas para que se conviertan en creadores y productores de sus propios proyectos. Hande y Kerem, con su alcance global, su vasta base de seguidores y su considerable influencia, están perfectamente posicionados para capitalizar esta tendencia, dejar su propia marca indeleble en la industria y servir de inspiración para otros artistas. La noticia, sin duda, generará un debate considerable en las redes sociales y en los círculos de la industria. Habrá quienes celebren este paso audaz como un avance emocionante y prometedor para las carreras de ambos, reconociendo su visión y su determinación. Y por supuesto habrá quienes especularán sobre los posibles desafíos inherentes a emprender un negocio propio, las complejidades de la gestión empresarial y la presión de cumplir con las expectativas. Lo que es innegable y lo que debemos destacar, es que Hande y Kerem están demostrando una vez más su audacia, su espíritu emprendedor y su clara visión de futuro. No tienen miedo de salirse de su zona de confort, de asumir riesgos calculados y de explorar nuevos horizontes creativos y profesionales. Ahora, me encantaría saber su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros por la posibilidad de que Hande y Kerem lancen su propia productora? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos crear? ¿Alguna idea de género, temática o formato que les parezca especialmente interesante? Dejen sus comentarios abajo porque me interesa muchísimo leer sus ideas, sus reacciones y sus predicciones. Su participación activa es lo que enriquece nuestra comunidad. En resumen, la noticia que ha sacudido el panorama del espectáculo hoy, *30 de noviembre de 2025, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están a punto de dar un paso gigantesco en sus carreras al unir fuerzas para lanzar una iniciativa empresarial conjunta en el ámbito de la producción audiovisual. Esto representa un hito importante en sus trayectorias, demostrando una vez más su ambición, su visión estratégica y su deseo de innovar y dejar su huella en la industria del entretenimiento. Estamos ante la emocionante posibilidad de verlos no solo como talentosos y carismáticos actores, sino también como visionarios productores, capaces de dar vida a historias que resuenen con audiencias de todo el mundo y de moldear el futuro de la narrativa visual. Ha sido un verdadero placer compartir esta información tan emocionante con ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos en este vídeo y por ser parte activa de nuestra comunidad. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir buscando, investigando y compartiendo las noticias más interesantes y relevantes del mundo del espectáculo. Si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle a ese botón de *me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, análisis profundos y todo el contenido que aman. Hasta entonces.